Pues bienvenidos, Pablo, Miguel, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Nangeli. Después te voy a pedir que me compartas el video de nuestra presentación para poderlo utilizar en otros foros. Les quedó muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, también agradezco tanto a Ulises como a Carla por las presentaciones previas, ya que además de que fueron muy interesantes, nos abrieron la puerta a nosotros para también poder entablar comunicación con sus propias ponencias y poder exponer lo que nosotros les queremos contar a continuación. ¿Qué es esto de las perspectivas sociales? Para contextualizar un poco lo que vamos a ver en esta exposición, me gustaría contarles un poco de lo que hace Bitácora Social. En síntesis, lo que hace Bitácora Social es realizar estudios antropológicos para poder tender puentes entre el mundo de las ciencias sociales y las aplicaciones prácticas, ya sea para empresas, para partidos políticos, para gobiernos, para la sociedad civil. Y en general, lo que nos gusta decir acerca de nuestra labor es que traemos la fotografía de la realidad cotidiana de las personas para poder entender sus contextos, sus conductas, sus comportamientos, sus percepciones. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una metodología antropológica con una red en México específicamente de un poco más de 200 antropólogos que en tiempo real nos están brindando información que recaban en campo, ¿no? En su trabajo de campo. En específico, para esta exposición, lo que hicimos fue realizar un resumen, una recopilación de varios aprendizajes que hemos tenido el año anterior y cuestiones que nosotros vemos desde una perspectiva mucho más sociocultural que pueden ser interesantes para aterrizar estas perspectivas en el año que está iniciando. Antes de que llegara la pandemia, Bitácora Social se dedicaba a hacer estudios antropológicos a profundidad, entendiendo fenómenos tan específicos como el consumo de café en alguna región de nuestro país y tan grandes como puede ser el embarazo infantil, el embarazo en niñas menores de edad, a nivel nacional, y lo que hacíamos era poder poner, y déjenme utilizar una analogía para esta época de pandemia, es tomar la temperatura social, ¿no? De la comunidad, de la sociedad, de las personas. Cuando arranca la pandemia, decidimos integrar una nueva metodología a nuestro estilo de trabajo y esta metodología fue comenzar a hacer seguimientos digamos, longitudinales, sincrónicos, para poder estar teniendo información mucho más, de manera mucho más veloz que lo hacíamos anteriormente. Y dentro de estos seguimientos que iniciaron en marzo del 2020, empezamos a ponerle foco a diferentes temas. Algunos que menciono son, por ejemplo, la vida cotidiana de las familias dentro de casa, la vida laboral de la gente que tiene que seguir saliendo a trabajar, cuestiones de productividad. También, por ejemplo, estudiamos la tiendita de la esquina como una especie de escaparate o como una especie de representación de lo que estaba pasando en términos de consumo. La cuestión del etiquetado también fue un tema que nos gustó investigar, no solo porque parte de nuestros clientes tienen interés particular en ello, sino también para entender cuestiones como, por ejemplo, cambios en la perspectiva del cuidado, de la salud, de la alimentación provocados por esta contingencia. Y terminando el año y empezando Miguel, que es el que va a tomar la palabra en la segunda parte de esta exposición, lideró un seguimiento de percepción política. Él ya les contará un poco más sobre ello. Entonces, para iniciar esta presentación, me gustaría decirles que esto es una síntesis de lo que hemos analizado el año anterior y me gustaría iniciar con esta primera premisa, ¿no? Que nosotros desde la perspectiva mucho más antropológica, cotidiana, más micro, más de estar ahí con las personas, escuchando y viendo cómo argumentan su propia realidad, identificamos que más allá de que la pandemia haya sido esta crisis, se está viviendo como una gran contingencia que impacta en lo económico, en lo sanitario, en lo político, dentro de la identidad mexicana, desde la identidad de la clase media mexicana, hemos visto que también se convirtió en un escenario para demostrar que se puede. ¿A qué voy con esto? Que uno de los valores fundamentales del mexicano en términos de su imaginario social es el valor del esfuerzo. No nos gusta que nos midan por resultados, nos gusta ser medidos más por las ganas que le echamos a las cosas. Y de pronto sí encontramos que un escenario pandémico se convirtió en un escaparate para poder demostrar que podemos, para poner en juego ahora sí todas las herramientas que veníamos aprendiendo, tanto domésticas como económicas, como sociales, como de convivencia, como de participación, y entonces se convirtió en esta gran demostración constante. Lo que vimos es que esta demostración ha estado envuelta en paradojas. Una de ellas, la más significativa a nivel social, la famosa sana distancia, ¿no? Nos dijeron desde una perspectiva oficial que
que una de las mejores mecánicas o tácticas para empezar a diluir el impacto del virus era mantener la sana distancia, no reunirnos, no estar juntos, empezar a isolarnos y a aislarnos de manera mucho más precisa y puntual. Y cuando de pronto vamos a una clase media baja mexicana, donde son familias clánicas, donde la colectividad es una herramienta más para salir adelante, donde el estar juntos es una estrategia para no sucumbir ante las crisis, pues bueno, ahí hay una paradoja en donde se tiene que decidir entre estar juntos o realmente comenzar esta idea del aislamiento, ¿no? Y el aislamiento y el estar juntos en todas sus formas, desde la cuestión de entretenimiento hasta la cuestión del trabajo, hasta la cuestión de cómo una comunidad se está apoyando todo el tiempo. Y paradojas que también de pronto empiezan a tomar sentido cuando se habla de semánticas de separación, como las que mencionaba tanto Karen como Ulises, esta cuestión de que tampoco la narrativa oficial, la narrativa federal, nos ha ayudado a poder tomar decisiones entre el me cuido, no me cuido, se usa el cubrebocas, no se usa el cubrebocas, y de pronto entonces la decisión pareciera que está mucho más asentada en percepciones y en creencias y no tanto en recomendaciones u obligaciones, ¿no? Entonces, esta demostración de esfuerzo también se ha visto envuelta en paradojas y creemos que en el 2021 empieza también a ser muy fuerte esta paradoja, y el ejemplo que tengo para poder manifestar esto es la industria restaurantera, ¿no? Este abrir o morir, sobre todo que se está viendo en la Ciudad de México, donde se empieza a ver una especie, y déjenme ponerlo muy entre comillas, una anarquía social en el sentido de ya no queremos seguir algunas disposiciones oficiales y más bien queremos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y en esa tomar decisiones por nuestra propia cuenta, hemos visto que el mexicano, más que pensar en un discurso de país, está pensando en un discurso mucho más comunitario, está sentando sus preocupaciones en cuestiones mucho más atómicas. Mi colonia, mi barrio, mi familia. Lo que hemos visto más grande en términos de círculos concéntricos es una preocupación por mi estado, pero ya no encontramos esta preocupación por el México, por la nación, por el país, y de pronto es, bueno, en la Ciudad de México regresaron a semáforo rojo, pobres de ellos, pero aquí no estamos tan mal en San Luis Potosí, ¿no? Y entonces esperemos que mínimo en nuestra comunidad podamos salir adelante, y es esta idea de cómo se empieza a reforzar la atomización social en términos de preocupaciones cotidianas de las personas, ¿no? Consumo de medios también mucho más locales, consumo local incluso de productos y servicios. Y en ese sentido, otra de las cosas que hemos visto y que creo que el 2021 va a empezar a darnos cuenta de ello es el recorte de los momentos de vida. Desde una perspectiva antropológica, más que hablar de edades en términos demográficos, es pertinente hablar de momentos de vida que hablan mucho más de las responsabilidades que los individuos comienzan a tomar en diferentes espacios y en diferentes contextos. Y uno de los más fuertes es el de la niñez y la juventud de nuestro país, ¿no? Y hemos visto que sí, como las escenas que tenemos en la diapositiva, donde la educación oficial, institucional sigue siendo importante, pero también enseñarles ciertos oficios, ciertas labores y básicamente ponerlos a trabajar, ¿no? Y en una perspectiva social lo que nosotros decimos es que esto va a hacer que vamos a empezar a tener una sociedad donde vamos a poder ser jóvenes y niños mucho menos tiempo, porque nos vamos a empezar a empujar a tener que ser adultos y a tener responsabilidades no propias de niños, pero sí de adultos a mucha menor corta edad, ¿no? Y entonces los momentos de vida se van a recortar, y las implicaciones que esto tiene es evidentemente deserción escolar, que la gente que está en preparatoria ya no vea en la universidad una forma de salir adelante, sino más bien en el trabajo que empiece a generar recursos de manera mucho más inmediata. Entonces vamos a tener una sociedad adulta a mucha más temprana edad. Y en este sentido, siguiendo la línea de lo que hemos venido viendo sobre lo que mencionaban, tanto de la economía en términos macro, tanto de la percepción política, bueno, las brechas entre niveles socioeconómicos y culturales se van a hacer cada vez mucho más amplias. Y no solo en términos económicos, sino también en términos de convivencia social, ¿no? Desde la cuestión de una semántica separatista que no ayuda en nada entre cuestiones como los fifís contra los chairos, en este caso, atendiendo un poco lo que decía Ulises de las vacunas, también la gente que dice, no, las vacunas tienen que también ser parte de una privatización o de que se puedan empezar a pagar por ellas, y toda una parte que dice, no, es un acceso a la salud que tiene que ser gratuito y se tiene que hacer de forma ordenada bajo estatutos legales, jurídicos y legislativos, y de pronto también ese tipo de cuestiones empiezan a ampliar la brecha de percepción, sobre todo en dos niveles socioeconómicos y culturales de nuestro país. La clase media típica, que vive mucho más en familias nucleares, mucho más en la formalidad
informalidad, que incluso tiene una perspectiva de consumo más basada en el performance, en el estatus, en esta cuestión premium del estilo de vida, frente a una clase media baja que opera mucho más en una informalidad, la pongo entre comillas porque desde una perspectiva social no son informales, más bien son gente que no tiene acceso, por ejemplo, a prestaciones o a cuestiones que legalicen su trabajo, pero también esta clase media baja que vive mucho más en colectividad, que vive mucho más en una preocupación constante de futuro basado en objetivos y no tanto de un futuro basado a planificación a largo plazo. Y bueno, una de las brechas que hemos visto más patentes entre esto es la cuestión del trabajo, ¿no? Y el paradigma que tenemos es el del home office. Y de pronto sale la discusión en cuestiones incluso hasta de perspectiva de agenda pública, de qué se tiene que hacer, ¿no? Con el home office. Es un reto, es una oportunidad para las empresas para a lo mejor bajar ciertos costos de tener un corporativo, de tener oficinas, pero también es un reto de cómo enfrentarse a esta nueva realidad del teletrabajo, del trabajo en casa, de qué tipo de condiciones se tienen que darles a los trabajadores. Y en la vida ya cotidiana de los trabajadores también es un reto de adecuarse a nuevas plataformas tecnológicas, del acceso incluso a Internet, del acceso incluso regular a dispositivos tecnológicos que permitan un buen home office y también la oportunidad de reorganizar ciertas cosas en la vida cotidiana. Y Ulises ya lo mencionaba, ¿no? De estas valuaciones que se empiezan a hacer de darles mucho más responsabilidades a los trabajadores y que de pronto se ve que en el home office no hay horarios, ¿no? Y este tipo de cuestiones que se empiezan a ver. El año pasado, en el colofón del año anterior, la Universidad de Chicago junto con la UNAM sacaron una cifra que decía que de la gente que está laboralmente activa, básicamente alrededor del 20-22% puede seguir siendo productiva quedándose en casa, ¿no? Y entonces hay que también tomar en cuenta que tenemos una realidad social en donde la mayor parte de las personas no puede quedarse en casa, y cuando se queda en casa también hay que hacer una buena distinción entre lo que significa home office y trabajar en casa, ¿no? Donde hay un sector social, sobre todo la clase media baja, que ha vivido trabajando en casa a través de la venta de catálogos, de los microcréditos y demás, y que ya conoce el trabajo en casa, pero nunca ha sido reconocido desde una perspectiva legal, desde una perspectiva social, incluso como mencionaba también la compañera de la presentación anterior, la cuestión de las mujeres, ¿no? De las mujeres, las labores domésticas y cómo se le empiezan a superponer mucho más responsabilidades ahora que también existe el trabajo en casa, ¿no? Entonces, condiciones sociales donde la gente empieza a tenerse que adecuar de manera mucho más inmediata a este nuevo escenario. Y se menciona la crisis, ¿no? La crisis que hemos visto mencionada en muchos espacios cuando empezó el año anterior la pandemia, bueno, el miedo de la crisis económica, el miedo de la crisis sanitaria, y no puedo hacer más que eco de mis compañeros anteriores que presentaron, de decir que justo lo que dice la sociedad y está muy presente para el 2021 es que la crisis realmente está radicada en dejar de ser productivo. No es una cuestión meramente de salud, no es una cuestión meramente económica en un sentido macro nacional, sino es esta sensación y esta percepción identitaria de cuando dejo de ser productivo y cuando ya no está en mí poder tener los mecanismos de producción para llevar dinero a casa, es cuando realmente opera la crisis. Y en ese sentido, atendiendo a estas distinciones un poco generales que he dicho entre la clase media baja y la clase media típica, desde una visión antropológica pareciera que la clase media baja está mejor preparada y mejor educada en términos sociales para seguir siendo productiva a pesar de una crisis que la clase media típica. Y el ejemplo es que si la clase media típica formalizada de pronto pierde su trabajo en algún corporativo, en alguna pyme, no tiene tantas opciones para poder responder y reaccionar ante esa situación. Mientras que la clase media baja, en su propia percepción, tiene muchas oportunidades incluso de perspectiva de identidad laboral para salir adelante y para poder decir que todo depende de ellos. Ya cuando la situación ya no depende de mí, es cuando realmente se entra en crisis. Y creemos que en este 2021, todo lo que nos dijeron en el año anterior va a empezar a pegar con tubo, va a empezar a pegar con un bate en una perspectiva social, porque ahora sí nos vamos a dar cuenta que la productividad ya no solo depende de nosotros. Y entonces, cuando eso suceda, van a salir nuevos códigos de emprendimiento. Ya en un emprendimiento visto solo del sector empresarial o un emprendimiento en una cuestión mucho más legal de poner una empresa, sino más bien es cómo le hago para poder salir adelante, y entonces todos los recursos que ponga en juego van a ser parte de este nuevo significado de emprendimiento. Y para darle la palabra a Miguel, solo termino diciendo que estos aceites
que hemos visto que siguen permitiendo que la máquina y los engranes vayan a continuar avanzando y dándole vida al motor del 2021, son el entretenimiento y el consumo. Puede haber crisis, puede haber pandemia, puede haber contingencia, puede haber disposiciones oficiales. Sin embargo, mientras podamos asegurar cierto nivel de entretenimiento, desde televisión, plataformas de streaming, hasta fiestas, hasta reuniones en familia, hasta celebrar algunas efemérides, y consumo, que puede ser desde consumo de servicios, bienes, herramientas financieras, pero también, como lo muestra la fotografía, un ICEE o un pelón tamaño familiar para nuestro hijo, van a seguir siendo estos aceites que nos dan el gran paraguas social mexicano, que es la indulgencia. Poder seguir siendo indulgentes es la mejor forma que nosotros hemos encontrado que el mexicano tiene para combatir a la crisis. Y entonces en el 2021 vamos a ver cómo esta indulgencia va a empezar a crecer en términos de cierto tipo de consumos que por ejemplo, cuando lo ponemos en comparación con el etiquetado, pues el etiquetado en términos de salud no va a tener un impacto como el que se creía. ¿Por qué? Porque muchos productos y consumos entran bajo el paraguas de la indulgencia antes de entrar por el paraguas del cuidado y de la salud. Entonces, dicho eso, bueno, le doy la palabra a Miguel y me pongo también a disposición para cuando termine Mike poder hacer la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Mike, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pablito. Muchas gracias a Carla y a Ulises por el contexto tan atinado que dieron de la perspectiva económica y política y de la importancia de esta realidad en la que estamos viviendo y que hay conceptos que han determinado no solamente el 2020, como pueden ser crisis, pandemia, incertidumbre, sino que también nos ayudan a tratar de vislumbrar y un poquito el objetivo que tenemos nosotros como científicos, como observadores de esta realidad social. Si bien no es predecir, sí es poder apuntar o poder iluminar algunos de los potenciales caminos que podríamos seguir como sociedad, que podríamos tener como responsabilidad como individuos, como ciudadanos o como empresarios, y que también pueden ayudar un poco no solamente a mejorar el panorama que parece bastante oscuro, sino que también nos permitan tener herramientas prácticas para que podamos enfrentar esto que no habíamos enfrentado nunca. Independiente de lo que ha compartido Pablo con ustedes, en cualquier momento podemos compartir la versión extendida de nuestra percepción y de nuestro seguimiento a esta realidad de covidianidad, y también podemos seguir conversando porque el tiempo nunca es suficiente para poder abarcar todos los retos y todos los problemas que tenemos en un país como México. Si sintetizáramos un poco desde la perspectiva antropológica y entrando a la parte política y de percepción más de la gente, hay una realidad, y es que se están sumando preocupaciones. En esta lógica, y lo planteaba Carla, a las mujeres se les han ido sumando roles y han tenido que estar, o el mismo Ulises diciendo, con las responsabilidades dentro de los trabajos. Al mexicano también se nos han ido sumando preocupaciones, y curiosamente, hasta antes de la pandemia, somos una sociedad que todavía confía en las instituciones, que todavía confía en que funcionan, y en que tal vez el problema no sean las instituciones, sino las personas que están haciendo funcionar esas instituciones. Esa es una de las percepciones generales. Y pensando en esa crisis, y si pasamos a la siguiente, por favor, Pablito, hay algunos conceptos que nos permiten establecer esa distancia entre la visión institucional, mediática, y la manera en la que las personas lo están traduciendo. Estos conceptos como trabajo, educación, seguridad, género, salud, son conceptos que están constantemente en la opinión pública, en los medios, en los periódicos, en las conversaciones, pero creo que la sintonía es distinta. Es decir, lo que entiende una institución, un actor político, no necesariamente es lo mismo que está entendiendo las personas. El ejemplo que ponían sobre la formalidad o la informalidad es clave para nosotros, porque cuando tú le dices a alguien que tiene un puesto en la calle que es informal, te dice, oye, pues yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, le fío a mis clientes, le echo la mano a mis vecinos, empleo a mi compadre, empleo a mi hermano. Entonces no tiene nada de informal en un sentido social, simbólico y emocional. En el trabajo, como hemos visto que se ha empezado a traducir y que van a ser algunas de las expectativas que piensan que se cubran desde la política, desde este contexto de elecciones que se viene y que va a ser sumamente relevante, en el trabajo ya no es esta parte de la productividad, sino que está migrando a asegurar el ingreso. Ya estamos viendo cómo le hacemos a nivel familiar para poder asegurar ese ingreso. En la educación nos dimos cuenta, ya teníamos ciertos indicios de que la educación formal
no necesariamente estaba cumpliendo todas las expectativas que creíamos. La clase media pagando universidades privadas, primarias privadas, secundarias privadas, era un poco muestra de que hay cierta inconformidad sobre el tipo de servicios y de derechos que estamos teniendo como sociedad, y la pandemia acentuó esta insuficiencia de la enseñanza. En seguridad y en un contexto como el del Bajío o de inseguridad, nos hemos dado cuenta por diversos estudios que la seguridad en la sociedad y en las personas comunes y corrientes como nosotros tiene que ver más con un tema de confianza y no con un tema de violencia. ¿Y a qué voy con esto? Estamos tranquilos mientras que podamos conservar la rutina. De hecho, hasta establecemos algunas estrategias para poder confrontar o enfrentar esta realidad. El ejemplo paradigmático es estos justicieros del transporte público, o las personas que deciden tener el celular para que le roben, y el celular de a de veras, y entonces cuando se sube un ratero a la combi, pues sacan el celular que saben que es para que les roben, o tener 2 bolsas en el coche. Es decir, establecemos una serie de estrategias que nos permiten hacernos sentir más cómodos. Y por lo tanto, cuando hablamos de seguridad en un sentido político, en un nivel está la parte de patrullas, fuerza pública, Guardia Nacional, y por otra parte está, bueno, entre mis vecinos hacemos un grupo de WhatsApp para ver que todos estemos bien, y si hay un coche nos escribimos para preguntar si viene con alguno de nosotros. Esas distancias entre los conceptos son algunos de los ejemplos que nos permiten entender cómo puede haber una diferencia entre el discurso público y una diferencia entre el discurso social. En el tema de género ya pasé por ahí, pero creo que las responsabilidades, y lo dijo muy bien Carla al mostrar la estadística de cuántas personas y cuántas mujeres están dejando de trabajar, pues sí, la responsabilidad en un país como el nuestro, donde todavía tenemos una visión muy tradicionalista, termina por pesar más que otro tipo de responsabilidades, como podrían ser el compartirlas en casa, o el diversificar esos roles en la manera en la que planteó José Pablo, que nos organizamos como familia. Y en términos de salud, hasta antes de la pandemia hubo un cambio sustancial. El mexicano veía la salud como un estado de ánimo. Nos era suficiente estar bien y sonreír y estar tranquilos y poder cumplir con nuestras responsabilidades para sentirnos saludables. El tema del sobrepeso y la obesidad, el día que quieran podemos platicar, es todo un tema que nos ayuda a entender un poco la cosmovisión y el temperamento social del mexicano. Pero hoy sí nos da miedo no estar preparados a algo incierto. Es decir, no sabemos cuánto va a costar el tratamiento, no sabemos cuándo nos va a llegar la vacuna. La noción y la esperanza que genera la vacuna me parece muy interesante, porque parecería que en cuanto se anunció la compra, se bajaron las medidas que estábamos tomando, como si eso fuera parte de la solución. Creo que estos conceptos ayudan a entender que no podemos estar asumiendo como actores de la sociedad civil, en este caso empresarios, que los conceptos que estamos utilizando son los mismos conceptos que está utilizando la gente, o los mismos conceptos que está utilizando las instituciones. Por favor, Pablito, sí. En este sentido, cuando el mexicano se relaciona con la política o con lo político, nos encontramos que, si bien ha habido esta necesidad o este proyecto de polarización social entre chairos y fifís, entre la mafia del poder y los que no son de la mafia del poder, entre el gobierno, entre el pueblo bueno y los que no pertenecen al pueblo bueno, lo que encontramos en este seguimiento que hicimos a final de año y que estamos pretendiendo continuar todo este primer semestre en pos de las elecciones de 2021, es que cuando hablamos con el mexicano, hablamos en 4 niveles de opinión pública cuando se habla de la política. Por una parte está lo político, que sería como el estadio donde juegan los equipos, donde juegan las estrellas, utilizando la metáfora del fútbol. El gobierno sería el equipo al que le voy, el cargo sería si es delantero, si es defensa, si es portero, y la persona pues es cualquiera de sus ídolos favoritos. Hablemos de fútbol americano por el Super Bowl de Ulises y la esperanza del aguacate en estas próximas semanas, o podemos hablar también de Cuauhtémoc Blanco, o podemos hablar del Chicharito, o de Messi, o de quien ustedes quieran. Cuando le preguntamos al mexicano sobre esa visión, puede fragmentar la evaluación que hace de la política en todos estos aspectos. Puede ser
que hable de la política en lo general, puede ser que hable del gobierno, puede ser que hable de la persona, puede ser que hable del cargo. La fotografía puede empatar en la persona. Ese detente no necesariamente está cumpliendo o no está siendo evaluado en todas las demás arenas o aspectos. Siguiente, por favor, Pablito. Lo que sí creo, y es algo que tanto la visión económica de Ulises como la visión política de Carla que nos presentaron y lo que estamos tratando de hacer es dimensionar y ecualizar un poco lo que realmente está pasando en la sociedad. Es decir, parecería que hoy todos estamos sumamente politizados, todos tenemos una posición, un comentario, una opinión, pero en realidad no está siendo tan relevante. ¿Por qué? Porque el mexicano tiene que estar cubriendo esas preocupaciones de las que hablé al inicio de muchas otras formas. Ese valor de la comunidad, ese ayudar, ese generar el nuevo negocio, el apoyar a los vecinos, el apoyar a los negocios locales. Es decir, la política se ha convertido en términos temporales en algo que fue del pasado o que tiene solución en el futuro, pero en el presente no se cuestiona muchísimo. Para el mexicano la política siempre va tarde y eso es algo que también creo que en las propuestas que hace Carla de la participación, de la oposición, del tipo de juego o de diálogo que se puede establecer entre actores, es muy relevante porque el que hoy la gente hable de política no significa que sea relevante en su vida. Se tiene que hablar porque es parte de la conversación. Todos fuimos expertos al inicio de la pandemia en dónde se había generado, íbamos haciendo el tracking en las diferentes páginas de cómo iban los contagios, cómo iba la curva, y de repente nos dimos cuenta que ya nos aburría, que toda la información no sabíamos si era real o no era real, y decidimos ver la información más como una especie de entretenimiento que como algo que nos ayudara a tomar decisiones. En este sentido, la comunidad y estos círculos concéntricos de los que hablaba José Pablo tomaron mucha relevancia, le empezaron a creer más a la gente de al lado, al changarrero que tenía el termómetro de la comunidad, que a otro tipo de actores institucionales más macro. Entonces, solo para poner en dimensión, hasta el día de hoy creemos que no hay que perder de vista que aunque se esté hablando mucho de política, eso no significa que en automático la gente vaya a participar o vaya a poder tomar una posición específica porque hay otras esferas de su vida que son relevantes y que están más preocupados por cubrirlas. La siguiente, por favor. Y ahora, ¿cómo vienen las decisiones? Si aquí hay un modelo que construimos a partir de lo que las personas y parte del diagnóstico que hizo Carla, nosotros hicimos el seguimiento antropológico de las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, que pues, eran como un poco el ensayo a las de junio de 2021 por este tema de la contingencia, por el tema de la organización. Y lo que vimos es que el modelo se construye a partir como de estas diferentes esferas. El mexicano, para poder tomar una decisión, lo que hace es establecer todos los parámetros cotidianos, todo el imaginario social y colectivo que tiene de la política, la parte de los medios de información, es decir, sí, los medios de información. Ahí creo que me perdí. Los medios de información permiten dimensionar también un poco, confirmar la manera en la que estamos configurando nuestras percepciones. Hay una trampa muy común que es el echo chamber, que es buscamos reafirmar las ideas y los valores y los juicios que tenemos con información que coincide con eso, y las redes sociales no nos ayudan mucho por los algoritmos porque reafirman esas ideas que ya construimos. Y los cruces entre estas tres esferas son donde podría haber esta noción de evaluación, de cambio de participación, o incluso la idea de que no vamos a poder cambiar nada y entonces decida no ir a votar el mexicano el 6 de junio con todo lo que eso implica, ¿no? Como un acto de resistencia, como un acto de que está un poco preocupado por la situación democrática del país, porque cree que no puede cambiar las cosas, y ahí es donde se puede empezar a generar cierta incidencia. Es decir, si los actores de la sociedad civil, empresarios, gobierno, etcétera, en los medios de información, en la cotidianidad, se generan esas expectativas de
cumplir con ciertas necesidades económicas, sociales, de educación, etcétera. Entre los medios, en el conjunto de política y medios de información se da perspectiva, pero esa perspectiva a veces puede perder dimensión o puede perder peso, porque evidentemente sabemos que algunos medios no son tan objetivos como nos gustaría, y en la esfera de cotidianidad y política simplemente confirmamos, es decir, aunque creemos todavía que las instituciones funcionan, no estamos tan contentos con la política. Y por lo tanto, creo que la oportunidad de mostrar algunos caminos de participación, de incidencia, de que sí, eso que están haciendo y conceptos como la autogestión, que hoy en la pandemia se están viendo o se están ponenciando, son muy relevantes para nosotros. Creo que con este modelo podemos sintetizar un poco la fotografía social y cultural que hicimos. Definitivamente nos hemos dado cuenta que en un contexto como el mexicano, la autogestión y el hacer nosotros las cosas que sucedan, porque no podemos esperar otras cosas, es muy relevante, y el tipo de brechas que se están abriendo no deberíamos de dejarlas de lado, porque en la medida en la que sigamos construyendo este sentido de comunidad, estamos participando en una primera instancia, pero en una segunda podemos preparar el camino hacia las elecciones que definitivamente van a definir muchísimo de los años venideros. Muchísimas gracias.